¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos nuestros. Ya estamos aquí cómodamente sentados en el estudio León Trotsky de mi amigo Mario Hernández Sandoval para llevar a cabo con ustedes este programa panóptico de los viernes. Estamos entrando un poquito después de las 12 del día porque aquí mi querido amigo Mario estaba trabajando sobre el material que se va a presentar en este programa como argumento y como elementos de lo que estamos comentando, de lo que vamos a hablar con ustedes. Hoy vamos a tener una plática sobre la participación desesperada en la sociedad y en los diversos medios de comunicación de todos aquellos que, no respetando los calendarios electorales previstos de antemano en las diversas normatividades y leyes electorales de nuestro estado y nuestro país, pues ya hoy no cesan de hacer ruido y de andar buscando caerle bien al electorado con miras a las elecciones del 2027. Vamos a hablar lo más ampliamente posible y para esto agradecerle a Mario Hernández Sandoval que me permita conducir el programa este viernes, como ya es costumbre, y recibirlo con mucho afecto, mucha amistad y mucho cariño. Mario, muy buenas tardes y gracias por permitirme entrar en tu hogar y a tu biblioteca, que sé que adoras este espacio de lectura, de reflexión, de análisis. Si hay personas que adoran y votan por los corruptos, porque yo no voy a adorar un templo a la sabiduría, al conocimiento, maestro, pues este programa lo seleccionaste, pero justo a la medida del tiempo en que atraviesa, aunque está próximo, un proceso electoral más en el estado de Quintana Roo, y el material que conseguiste es revelador. Ahorita se los vamos a compartir. Adelante, César. Pues mira, Mario, ya hace un tiempo para acá, pues unos 6 meses para acá, que está muy desesperada esta señora Maribel Villegas Canché por darse a conocer y por penetrar en los diferentes municipios. Yo no sé qué de bueno le haya hecho ella a Quintana Roo con la representación federal, en donde, por cierto, entró como suplente. Recordaremos que la titular era la doctora Elda Xixehuán. Ella, la doctora, vino a cubrir una necesidad educativa en el estado de Quintana Roo, invitada por la gobernadora Mara Lezama, y asumió las riendas de la Secretaría Estatal de Educación. Y es así como Maribel, pues producto de su gran habilidad en la política, logra incrustarse nuevamente como diputada federal y después de haber estado 6 años mamando nuevamente en la senaduría, en donde estuvo como senadora por el mismo estado, por Quintana Roo, y de esta manera empató otros 3 años más. Y bueno, de hace 6 meses para acá, esta señora Maribel Villegas, que por cierto ha militado en todos los partidos que hay aquí en Quintana Roo, los competitivos, sí, porque no ha estado en el MAS, no ha estado en Fuerza Social, no, ella ha estado en el PRI, en el PAN, en el PRD y ahora en Morena. Supo subirse al carro de los ganadores y hoy proclama, jura y perjura que es la morena más leal y fiel al movimiento, que hoy tiene como fuerza moral no mentir, no robar y no traicionar. Hoy está haciendo mucha fuerza, mucho escándalo, mucha publicidad para tratar de acomodarse como candidata o presunta candidata a la gubernatura de Quintana Roo, y si no fuera así, pues nuevamente negociar para que no le falte el hueso. Estaba
hace unos días en el Parque Hábitat 1 de aquí de la ciudad de Chetumal, y hasta ahí llegó una brigada compuesta por 2 damas y 2 caballeros. 2 damas y 2 caballeros que según... Tú estabas en un espacio deportivo. En un espacio infantil, deportivo infantil. Infantil. Fíjese, escuchen nada más. En donde pues acostumbramos ir muchos padres y abuelos para acompañar a los niños, porque son ligas, no son ligas, son escuelitas de desarrollo infantil y adolescente, de básquetbol, de voleibol, y obviamente que pues nos congregamos una buena cantidad de padres y abuelos, tíos y demás. Y hasta ahí llegó una brigada de 2 damas y 2 caballeros, y a ellos sí les digo 2 damas y 2 caballeros, porque estuve platicando con una dama que nos llegaron a tratar de repartir un díptico. Como evangelizadores. Como evangelizadores. Al servicio de Hernán Cortés. Ándale. Y eso sí, con la casaca de Morena. Los uniforman, los contratan, es gente que tiene necesidad de vender sus servicios, de hacer un trabajo temporal, y van repartiendo y tratando de repartir entre la gente que encuentran, como en este caso en el Parque Hábitat 1, la propaganda, por cierto, fina y cara de la diputada federal Maribel Villegas. Si me permiten, voy a compartir, para que no hablemos como me dijo un cobarde a través de un mensaje, que yo no era periodista, ¿no? O sea, no solamente cobarde, sino desconoce los años que llevo en esto. Entonces, para que no me vuelvan a decir que no soy periodista y que hablo sin conocimiento de causa, aquí tiene usted el material del que está hablando César. Ahí está. Sí, sí. Es un material a colores, Mario, en una hoja tamaño carta de un papel muy fino, muy fino. Perdónenme. Sí, un papel muy fino en donde pues se presenta ante la ciudadanía. Ella sabe que tiene a mucha gente que la conoce, con la que ha tratado en Cancún, pero por acá por el sur pues tiene sus adoradores también. Hay que reconocer que al menos Luis Gamero es uno de sus adoradores aquí en el sur. Recordarás aquella vez que la acompañó a hacer escándalo al Congreso del Estado. Y hay otro sinvergüenza que está ahí también, que es de derecha, pero que trae la bandera la casaca de ¿cómo se llama? De Morena. Me refiero al que ordenó que que encarcelaran a unos jóvenes que estaban haciendo eventos artístico-culturales en la Avenida Insurgentes para recaudar fondos para su albergue estudiantil, porque no tenían luz, se los mandaron cortar. Me refiero a Bernés, diputado Bernés. Ese debería estar en la cárcel y no debiendo diputado. Y ese es otro de los que irrumpió, abandonó el trabajo que tenía como director de disque de cultura, que nunca hizo nada de cultura, regaló el dinero a sus incondicionales, abandonó el trabajo para irrumpir una sesión del Congreso cuando el Carlos Joaquín era gobernador. Bueno, pues entonces tiene varios. Aquí en el sur es conocida porque ha sido diputada. Pero en diversas ocasiones. Conocida por hacer cosas buenas o por hacer cosas conocida por saltar de partido en partido y siempre estar como la superior en los grandes eventos. Ahora trata de impresionarnos a los ciudadanos de Otompe Blanco pagando estas brigadas, porque tuve la oportunidad de decirle a la señora, perdón, le digo, pero le voy a tomar díptico por educación, le digo, pero pues ojalá y la señora entendiera que ya mamó demasiado del erario público, le digo. Señora, a mí me pagan, dice, por hacer esto, dice,
son unos días que me contratan, sí le entiendo, señora, y la comprendo, le digo, sobre todo, es gente que está trabajando, le digo, pero qué triste y qué lamentable, le digo, que habiendo tantas cosas por hacer, le digo, están tratando de vender una figura que ya debería de estar en el ostracismo político, en el ataúd político, Mario. De veras, ya parece ser que no se cansan nunca de estar extrayéndole el tuétano al hueso burocrático, al hueso político, al hueso de la elección. Qué triste, Mario, de veras que estas figuras inviertan tanto dinero, porque hoy hay promocionales, hoy hay programas de Facebook, de WhatsApp, en donde nos están tratando de vender la bonomía, la bondad y la capacidad de gestión política en los puestos en donde han estado. Nos han tratado de fingir, ¿no? Y claro, que en su descarga, Mario, yo lo vuelvo a decir, no tienen la culpa estos personajes. La culpa la tenemos nosotros, que no alcanzamos una estatura política mental que nos haga advertir que esta gente se dedica a mentir, a mentir, a mentir y a utilizar la retórica demagógica para lograr sus aviesos fines. Bueno, de este tríptico que tiene usted ahí la primera, la primera de estos cuatro páginas, en realidad es una hoja tamaño carta doblada a la mitad, lo cual nos da 4 páginas. Aquí yo destaco 2 cosas de este material. Primero, es papel couché laminado, lo cual significa que es costoso la impresión de esto. Segundo, el contenido se cuelga de la imagen de la presidenta para que la diputada se haga grande. Y luego dice, incluye otro material que habría que preguntarle a los turistas o a los quienes van a las playas, porque trae un título que dice: ahora es ley, playas libres y gratuitas. Habría que preguntarles a ver si es cierto, si los dejan entrar a cualquier, ¿cómo se llama? Playa. Yo lo sigo dudando. Acaban de haber varios disturbios y conflictos el año pasado, precisamente en Tulum, porque no habrían playas. O sea, y hay que recordar, Mario, que desde que el doctor José Luis Pech era senador por Quintana Roo, que pertenecía a Morena, desde hace más de 4 años, que ya habían declarado que habían... O sea, se está colgando de algo que ya estaba aprobado. Ya supuestamente lo habían aprobado en el Senado como una propuesta de Morena para que hubiera playas libres en todo el país, no solo en Quintana Roo. Entonces, lo que estamos hablando es que lo que dice este díptico de la diputada federal Maribel Villegas Canché es que no conoce la realidad. Ella nos habla de leyes difuntas que existen, pero que están muertas porque en la realidad no tienen vigencia. Letra muerta, ¿no? Ya lo dijiste, letra muerta porque en la realidad todavía el turismo, los mismos quintanarroenses no pueden entrar libremente a cualquier playa. Bueno. Simple y sencillamente una figura deportiva a nivel mundial que tiene México en Hugo Sánchez tiene una residencia en Cancún donde sus playas son privadas. Ahí está. Luego, en el margen derecho, tiene una foto de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, una diputada o alguien que ocupa un cargo de elección popular, hombre o mujer, cuando tiene trabajo de campo, trabajo con las colonias, trabajo
con sus electores, no necesita colgarse de nadie. Y aquí sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la presidenta? México va bien, dice Claudia Sheinbaum, que ese es el trabajo de la presidenta, no es trabajo de Maribel. Y luego abajo nos dice, vamos por la reducción de la jornada laboral. ya no, ni siquiera me da risa. Y por último, dice, nos invita a seguirla en redes sociales y da su número telefónico o su número de WhatsApp. ¿Verdad? Yo no lo voy a decir para que no, a pesar de que ya está hecho público aquí, quien recibió este folleto tiene el teléfono, pero ¿para qué quieren el teléfono si la señora es mentirosa? En una ocasión, hace unos 3 o 4 años, yo le pedí una entrevista y me dijo que sí, y a la mera hora resultó mentira, ¿no? Me salió con que tenía otro compromiso. Por favor, si tienes un compromiso, no puedes adquirir otro compromiso cuando ya tienes ocupada la agenda, ¿no? Pero ese es el desprecio. Lo que vale es engañar al pueblo. Sí, desgraciadamente, Mario, no advierte mucha gente de la ciudadanía que son actos anticipados de campaña, disfrazados. Y no solo la señora, ¿no? Hay que recordar varios grupos, grupúsculos, agrupaciones, están todos los que desean y ambicionan la gubernatura o las presidencias municipales, Mario. Están desatados hoy tratando de darse a conocer. Hay gente que pasa la mayor parte de su gestión, ya sea de designación o de elección popular, durmiendo el sueño de los injustos en el limbo, y de la noche a la mañana quieren darse a conocer. Desgraciadamente, con esta señora no se olvida la ciudadanía. Incluso en la zona norte hay muchos comentarios que así lo hacen señalar, de que fue una de las principales que se reía y se carcajeaba y se benefició de esa concesión inmoral e ilegal que le dieron a Ahuacán. Y después de que la autorizó en el gobierno del desgobernador Roberto Borges Angulo. Era su incondicional, todo aprobaba lo que enviaba el hoy reo. Y cuando le ha convenido ahora, se ha convertido en acérrima enemiga de Ahuacán, enemiga entre comillas, para tratar de confundir a la sociedad. Pero el palo lo dieron, y Ahuacán hoy por hoy es la empresa que tiene atemorizada con sus tarifas y con sus multas y recargos a la población de la zona norte. Mira, no, nadie, el electorado no asesina a su representante, no lo quema, no le da mala imagen. Quien le da mala imagen es la propia representante, hombre o mujer, es ella el que se está tirando de pies. Si me permite, César, voy a compartir un documento que realizó 2 periodistas, Leonardo Cumul y Raúl Fernández. Si estoy equivocado, corríjame, y si me equivoco, les pido por anticipado 1000 disculpas. Parece que Raúl Fernández ya murió, ¿no? Que en paz descanse. Estos realizaron una investigación, no en cuadros estadísticos, no en una oficina con aire acondicionado, ¿no? No, yendo al terreno de los hechos, como hacen los buenos periodistas. No son entrevistas de banqueta, ¿no? Las periodistas de banqueta se les conoce aquellas entrevistas hechas, mal hechas y tocadas por encimito, ¿no? Bueno, en este video vamos a responder o vamos a observar para qué quiere Maribel Villegas, para qué ocupa
los cargos, no solamente de representación popular, sino también los puestos como servidora pública. Aquí, en este video que vamos a ver, era delegada de la Sedesol Federal en el sexenio del tiránico Roberto Borge Angulo, que gracias a la justicia hoy está donde debe de estar, encarcelado. Y donde no debe salir, porque sería un peligro. Ya le aumentaron, parece, ¿no? El tiempo. Pues. Bueno, es un poco largo, pero está muy bien hecho. Mis respetos para estos dos periodistas. Lo voy a compartir para que lo escuche usted. El día de hoy nos encontramos en la comisaría de Cosgaya, perteneciente al estado de Yucatán. Maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así nos encontramos en esta pequeña comisaría cercana al municipio de Mérida, capital del estado de Yucatán, realizando una investigación especial, una más para Descontento Ciudadano Cancún. Don Raúl. El motivo de encontrarnos el día de hoy en esta comisaría de Cosgaya es para que ustedes estén enterados de quién es el político que es casi dueño de todas las tierras de esta comisaría de Cosgaya. Les vamos a mostrar algunas de las tierras, porque no nos alcanzaría el tiempo para mostrarles todas. Maestro. Sí, efectivamente, es increíble, ciudadano, que mientras un trabajador, un campesino, un jornalero, tiene que trabajar durante más de 30 años para poder pagar una tierra de aproximadamente 10 metros por 10 metros o 10 metros por 20 metros, existen políticos que tienen cientos de hectáreas o miles de hectáreas en un pequeño poblado, aprovechándose precisamente de su poder político, de su posición y más aún, aprovechándose de un cargo público federal que en un pasado tenían y que el día de hoy les redituó grandemente en ser unos terratenientes, casi señores feudales, cuando se supone que en México esos feudos están prohibidos. Hay una persona responsable que ya está purgando una sentencia. Mi pregunta es, ¿cuándo va a hacerle compañía este político que se ampara en un partido que se encuentra hoy en el poder? Vamos a tomar las palabras que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nadie por encima de la ley. Entonces, señor presidente, este político nunca va a estar por encima de la ley y tiene que ser juzgado y tiene que ser también señalado por enriquecimiento ilícito, por corrupción y o lo que resulte. Sí, efectivamente, la estafa maestra no se limita a Rosario Robles, la estafa maestra no se limita a Enrique Peña Nieto o José Antonio Meade. Existen políticos que estuvieron aprovechándose de esa situación, que estuvieron bajo el cobijo de gobernadores priistas, del mismo presidente de la República priista, y que el día de hoy se presumen bajo otra piel diferente. Pero por favor, acompáñenos y sea testigo de esta investigación. La comisaría de San Matías Cosgaya, perteneciente al municipio de Mérida, estado de Yucatán, se encuentra localizado aproximadamente a 26 kilómetros del centro de la capital yucateca, con una población aproximada de 584 habitantes, según el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010. Dedicado a la agricultura y ganadería, el cual posee tierras ejidales dotadas por el gobierno federal, en el mes de abril del año 2016, Maribel Villegas Canché, quien fuera diputada local de la 14 legislatura en Quintana Roo por el PRI, delegada de Sedesol en Quintana Roo, designada por el entonces secretario de Desarrollo Social y ex candidato presidencial José Antonio Meade Curibreña, en un evento público junto con el entonces ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
En el mismo año, el exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, otorgó al esposo de la exdiputada local priista y delegada federal priista de Cedesol, Jorge Parra Moguel, la notaría pública número 78 en Quintana Roo, con sede en la ciudad de Playa del Carmen. Durante los años 2015 a 2017, estos personajes políticos ligados al priismo, borgismo y felicismo fueron enriquecidos y dotados de miles de hectáreas de tierras donadas por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, mediante el Registro Agrario Nacional, pues tan solo al esposo de Freida, Maribel Villegas Canché, el Registro Agrario Nacional le cedió la cantidad de 100.102 metros cuadrados de tierra de la comisaría de Cosgaya, perteneciente al municipio de Mérida, estado de Yucatán, los cuales fueron otorgados mediante 11 títulos bajo la modalidad de adjudicación a título gratuito. Es decir, que el gobierno de Peña Nieto regaló a la familia Parra Villegas la cantidad de 100.102 metros cuadrados de tierras, lo equivalente a 101 hectáreas. Peor aún, reconociendo a Jorge Gilberto Parra Moguel como agricultor. Puede verse que la estafa maestra no se limita al caso de Rosario Robles, sino que las redes de corrupción y complicidad se extendieron a las familiares de los funcionarios públicos de la pasada administración priista, quienes resultaron beneficiados de los regalos y riquezas en manos del primer priista Enrique Peña Nieto. Un campesino tiene que esperar más de 10 años de vida para poder obtener al menos 50 metros cuadrados de tierra para poder cultivar, o en su caso, pagar más de 100,000 pesos para poder tener un terreno de 10 metros cuadrados para poder vivir. O en casos diferentes, basta ser amigo íntimo y funcionario de políticos de alto rango para poder obtener miles de metros cuadrados de tierra, enriqueciéndose injustamente. En una investigación exhaustiva realizada en los archivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, así como de visita de campo, se pudo comprobar que durante el año 2015, como se ha dicho antes, al esposo de la exdiputada local priista por Quintana Roo de la 14ª legislatura, Freida Maribel Villegas Canché, es decir, el hoy notario público número 78, Jorge Gilberto Parra Moguel, le fueron cedidos por el Registro Agrario Nacional por órdenes de Enrique Peña Nieto, de forma totalmente gratuita, sin pagar un solo peso, el total de 100.102 metros cuadrados de tierra, lo equivalente a 101 hectáreas de tierra en la comisaría de Cosgaya, perteneciente a Mérida, Yucatán, formando en sí un total de 11 títulos de propiedad a título gratuito, cediendo un aproximado de 8,000 metros cuadrados cada uno, nombrándose de oficio como productor rural, es decir, haciéndose pasar por campesino. Sin embargo, dicho enriquecimiento de tierras no se limita a la familia Parra Villegas, sino que también Javier Raimundo Villegas Canché, hermano de Freida Maribel Villegas Canché, hoy senadora por Morena, recibió durante el año 2015 15 títulos de propiedad emitidos por el Registro Agrario Nacional por órdenes de Enrique Peña Nieto, cediendo gratuitamente la cantidad total de 112.411 metros cuadrados de tierra, un total aproximado de 112 hectáreas, haciendo un total de 15 títulos de propiedad otorgados igualmente
de forma gratuita, sin pagar un solo peso. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, muchos de los exservidores públicos que pertenecían al PRI, hoy convertidos al partido Morena, quiero que quede muy claro esto, hoy convertidos al partido Morena, como lo es el caso de la exdiputada local del PRI en Quintana Roo y hoy senadora por Morena, Freida Maribel Villegas Canché, fueron beneficiados con cientos de favores, como lo es la cesión de más de 200 hectáreas de tierra que gratuitamente el Registro Agrario Nacional hizo a la familia Parra Villegas y Villegas Canché durante el año 2015. Mientras que los más pobres, así como ciudadanos como usted y como yo, tenemos que conformarnos con casas de interés social de 10 metros cuadrados pagados a 30 años y por millones de pesos, o un pequeño lote de tierra pagado en millones de pesos por más de 10 años de vida. Personajes ligados a la política priista, beneficiados con los favores de la cúpula del poder, hoy vestidos de piel morena, gozan y gozarán a costillas de los más vulnerables. Pues ahí lo tienen. Bueno, pues ahí está una investigación realizada por dos periodistas de la zona norte, Leo Cumul y Raúl Fernández. Nosotros se lo proyectamos a ustedes aquí en el programa para que lo conozcan y sepan algo que ya ha sido multimensionado en varias ocasiones en las redes sociales. A nadie escapa de que ha habido un tráfico de influencias terrible. Hoy, por ejemplo, al hijo de un diputado local aquí en el Congreso del Estado, lo exhiben a cada rato, supuestamente que ya lo dan hasta tras las rejas por haberse visto implicado como rector de una universidad allá en Playa del Carmen en esta estafa maestra, pero como estamos viendo, ¿no?, dándole la presunción que hay mucho más gente implicada en esta estafa maestra, pero que hoy gozan de cabal salud. Como dijo la poesía, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. La verdad es de que en esta estafa maestra hay muchos implicados aquí en Quintana Roo también y que no los han tocado ni con el pétalo de una rosa, lo cual quiere decir que la justicia sigue siendo selectiva. Cuando te haces incómodo al sistema, bueno, pues hay justicia. Y cuando eres afín, hay justicia y gracia. Esta señora Maribel Villegas Canché, pues al parecer ha sido beneficiada de diversas maneras, y no solo ella, sino hasta la investigación nombra a un hermano. Bueno, hay aquí varios cosas que hay que comentar. Una, este comentario está basado en el trabajo periodístico que acabamos de presentar de dos colegas del norte del estado. Una, el marido de Villegas Canché fue privilegiado con una notaría. Como muchos, ¿no? Una notaría cuesta cualquier cantidad de pesos, no sé si más o menos que una concesión de placas de taxi en Cancún, no lo sé, pero recibir una notaría ya es un privilegio, ya es un beneficio extraordinario que le garantiza el sustento familiar de por vida, ¿no? O sea que ese notario no es el príncipe consorte, es el príncipe con suerte. Segundo privilegio, toda persona en una ciudad para adquirir un predio, para construir una humilde casa, tiene que pasar meses o años en trámite esa solicitud para ver si se la otorga. Y una vez que se lo otorgan, ese terrenito, ese
miserables metros cuadrados, se le cuesta una cantidad de dinero, pero considerable, que lo deja casi endeudado por media vida. Y en este caso vemos que de un plumazo le dan cientos y cientos y cientos de metros cuadrados. Tercera anomalía: usurpa, se disfraza de campesino un notario público, se hace pasar por campesino sin serlo. Estamos hablando de una usurpación, es un impostor. Bueno, es que en la fantasía de la imagen y mental, este hombre lo que ha sembrado es chile. Bueno, la otra, esta cesión de terrenos gratuitos fue usando el poder que ella tenía, primero como delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social, y segundo, cuando ya ocupaba un puesto de elección popular como senadora. Esto nos habla de que tanto los puestos de servicio público federal, en la administración pública federal, y el puesto de representación popular los ha ocupado para su beneficio familiar. Nunca nos hemos enterado de una ley promulgada por esta senadora que favorezca a los más desprotegidos, a los grupos vulnerables, a personas con Parkinson, a personas con algún padecimiento crónico degenerativo. Nunca hemos escuchado que diga, yo promoví esta, yo la hice con la mano, porque muchas veces ni siquiera las hacen ellos. Hay un cuerpo ahí en los Congresos de la Unión y en el Congreso del Estado, que son los que hacen las leyes, y ahí nada más le dicen, ¿quién la va a...? Y si no, la reciben del Poder Ejecutivo o del Poder Estatal y nada más la turnan. Es decir, en este documental añado una cereza a este pastel podrido, un pastel de fango. El esposo de Maribel Villegas Canché amenazó, quiso agredir físicamente y le dijo palabras, vaya, que no se pueden concebir en esposo de una alta legisladora o de un notario público. Empezó a ofender al periodista Raúl Fernández, que estaba ahí entrevistando a una gente en un hospital, y lo quiso agredir físicamente. O sea, estamos hablando de un ¿qué será? De un agresor que tiene ese valor porque trae guardaespaldas, así lo consigna la nota. Es decir, que esta parejita es muy finísima, tan finísima que representa casi un riesgo que siga ocupando un puesto de elección popular, y peor aún, que llegue a ser gobernadora. Mira, Mario, a mí lo que me da tristeza es el comportamiento conductual de la sociedad. Varias gentes le rechazaron la publicidad a estas personas que andan entregando estos documentos, ¿no? Esta publicidad. Y lo mismo le deberíamos de hacer a los políticos de esta calaña. Pero desgraciadamente no tienen la culpa ellos. Fíjate que organizan una piñatita, unos regalitos de modestos y unos dulces y refrescos en X parque, y se aglomera la gente a mostrarles ahí sonrisas, afecto, abrazos, cariño, y ellos llevan sus fotógrafos para mostrarle a la gente que son muy queridos. Vuelvo a repetir, no me da tristeza este comportamiento, porque deberíamos de tener esa valentía social
para mostrarles el repudio, Mario, porque mientras ellos sigan simulando que los quieren mucho y simulando que nos quieren mucho, va a seguir este comportamiento. En donde vaya un político a regalar algo, corre la gente. Y están acostumbrando a nuestra gente, a mucha gente, a recibir dádivas. Qué triste y qué lamentable, como dices tú, que a la gente que pertenece a los cinturones de pobreza, a grupos marginados, a los desheredados de la fortuna, del estudio, de la salud, a los discapacitados, a las etnias, solo los busquen cuando les interesa conseguir votos. ¿Hasta cuándo? Desgraciadamente estamos viviendo en un país donde cada día las dádivas son más y más y más, y es una manera de tener cautivo a muchos votantes, Mario. En este caso, Mario, no solo los grupos que hemos nombrado tú y yo, que pues desgraciadamente venden su necesidad. Hay gente que vive bien, Mario, y que tiene buenos trabajos para vivir dentro de la medianía juarista, que pertenecen al estrato social de clase media o clase media alta, y ahí los ves que hasta en carro llegan a esos eventos. Cuando aprendamos a dejarlos solos. Hoy, Mario, pululan las agrupaciones, los grupúsculos, las asociaciones que hoy, esgrimiendo una lucha social, se están uniendo y agrupando para hacer ruido, para al rato adherirse a X o Y proyecto político. A la cargada, como se dice vulgarmente. O al final, como hacía el PRI, simulaban que había 3 o 4 candidateables, y cuando decían el licenciado Carlos Salinas de Gortari salió designado por las fuerzas vivas, y todos con el licenciado Salinas, y la CTM se manifiesta con Salinas, y la CROC nos unimos al proyecto, y los precandidatos todos nos unimos al proyecto, o sea, todo mundo a la cargada después. ¿Y sabes también quiénes se sumaban? Las fuerzas muertas. Ya que tú dices las fuerzas vivas, sí, pues también las fuerzas muertas. ¿Cuáles eran esas fuerzas muertas? Los partidos satélites, ya que eran el Partido Socialista de los Trabajadores y el PST, el partido, el PPS, el Partido Popular Socialista. Hoy los partidos satélites son el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Único partido verde ecologista en el mundo que recibe dinero del pueblo y que además tiene espacios y gobernaturas a su servicio, para su beneficio. Bueno, Mario, hablando de las fuerzas muertas, me viene a la mente el ancianito de 85 años que llegó a la casilla electoral. Dijo, perdone, ya vino a votar la señora fulana de tal. Revisaron el padrón. Sí, abuelito. ¿Por qué? Porque no la vi, dice, y era mi esposa y murió hace 5 años. Había ido a votar hasta las fuerzas muertas. La revivía el PRI. Y otros partidos también. También el PAN así es. Mira, cuando fue gobierno, lo mismo hizo. Entonces, desgraciadamente, hay costumbres y hay mañas que son muy difíciles de erradicar en nuestro país, como esa maldita maldición de la Malinche también, que hoy parece ser que por allá por Tulum les está amenazando fuertemente. Hay que recordar que hay un diputado federal plurinominal, de circunscripción plurinominal que abarca Quintana Roo. Él presuntamente es nativo veracruzano. Pero que hoy
Ya hay agrupaciones e instituciones que ya le están rindiendo pleitesía, viéndolo como potencial candidato a la presidencia municipal de Tulum. Imagínate, maldita maldición de la Malinche, ¿cuándo nos harás libre? Dice el connotado cantautor Gabino Palomares. Bueno, ya que hablaste de anécdotas y de lo que ocurre con estas personas que se disfrazan de humildes, de generosos, de sociables, que prometen tener las puertas abiertas, que prometen todo el apoyo para los más necesitados, y que una vez que ocupan el poder les cierran las puertas, les dejan de hablar, los desdeñan, se expresan mal de ellos. Y aprovechando de la anécdota, mira, hay un cuento que yo lo subí, ahí está el video en Panóptico. Se trata de un rey que pierde un diamante y no lo encuentra por ningún lado. Entonces llama a un experto, a un buscador de diamantes. Llega el personaje y empieza a recorrer el palacio, y en un espacio se encuentra una pieza llena de ratas. Hay que diferenciar: los ratones son esos pequeñitos y las ratas son mayúsculas, son casi tuzas, ¿no? Aquí había ratas. Y entonces solo no se espanta, no se sorprende, solo observa y le dice: Su Majestad, ya encontré el diamante. A ver. Y le tira la mano y dice: no, espéreme. Y se va a un rincón donde estaba apartada de todo ¿cómo se llama? De toda la plaga de estos de roedores. Hay una rata que está apartadita y la agarra, le oprime ¿cómo se llama? El abdomen y ¡pum! Brota ¿cómo se llama? El diamante. El diamante. Aquí está el diamante, Su Majestad. Y le pregunta: oye, pero ¿cómo es que lo detectaste tan fácil y tan rápido? Dice: bueno, primero, porque cuando hay una colonia y alguien se hace rico, se comporta como un tonto. Porque lo primero que hace es apartarse, no sea que le vayan a robar el botín. Se aparta para no compartir eso que obtuvo de manera ilícita. Y esto les queda a la medida a muchos, y a muchas, que prometen lo que saben que no van a cumplir, que es demagogia, que son mentiras, que son patrañas, con tal de obtener el voto. Y como coincido contigo en la tristeza, en que personas con necesidad, que no las condeno, pero me refiero al valor. Dar el voto, cruzar una boleta en las urnas por alguien que me dé 100, 200 o 1000 o una despensita, no estoy vendiendo mi voto, estoy vendiendo mi dignidad. Y si yo vendo mi dignidad, ya no valgo nada. Eso. Pues Mario, mira, fui de los últimos que me quité en ese Parque Hábitat 1, porque terminando el entrenamiento todavía mi nietecita se fue a jugar, porque hay juegos infantiles. ¿Sí? Y fui de los últimos, y otra tristeza que me dio es tanto dinero que cuesta la publicidad de esta dama para que en las gradas quedaran tirados sus dípticos. La gente, alguna por educación, la recibió. A lo mejor la leyeron, a lo mejor la vieron, la observaron, ¿no?
Y a lo mejor ni eso, inmediatamente las dejaron asentadas en las gradas. Eso tiene una lectura. Es el repudio que la gente está sintiendo hacia esa actitud, hacia esa actividad que hace la pretendiente, ¿no?, a una presunta candidatura a la gubernatura. Pero de ser cierta al 100% la investigación realizada por Leo Cumul y por Raúl Fernández, si es que ya murió, que descanse en paz, si llega a ser cierta, concreta, certera, precisa la investigación, ¿qué nos esperaría con esta señora como gobernadora de un estado, Mario? De por sí ella vive en uno de los desarrollos familiares más exclusivos de Cancún. Una de las residencias con muchísima plusvalía. Vendería al Estado. Entonces, nada más para que reflexionemos, para que pensemos. Hoy son varios los que desean servir a Quintana Roo. Esta es una serie de las que vamos a presentar nada más para ir dando a conocer y que usted el día de mañana, cuando vaya a una urna electoral, pues tome la mejor decisión, y la mejor decisión que redunde en un beneficio económico, político, social y de progreso para nuestro querido estado de Quintana Roo, y que no estemos vendiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, Mario, porque desgraciadamente mucha gente necesitada les dan 1,000 pesos por un voto y come hoy y come mañana. El otro va a comer toda su vida. Y está cancelándose la oportunidad de acceder a una vida mejor, pero nos están arrastrando a los que tratamos de tener un mayor raciocinio al emitir una boleta en una urna electoral. Pues César, yo te agradezco como siempre tu disposición, tu tiempo, tus conocimientos, que los compartas todos los viernes. Pues Mario, muchísimas gracias por permitirme el espacio, por permitirme conducir este programa que no tiene otra intención más que la de ir haciendo conciencia. Pero como siempre, usted tome la mejor decisión, usted siempre tendrá la mejor opinión sobre el acontecer político de nuestro estado. Yo nada más lo que puedo agregar es de que ya hay demasiada gente política que ambiciona a los diferentes puestos políticos de elección en el 2027. Pues que tenga un feliz, extraordinario fin de semana con sus amigos, con sus seres queridos, con su familia, y me despido con el favor de siempre. Comparta, por favor, este programa para que otras personas tengan elementos para saber si tal persona, hombre o mujer, está apta para ocupar ese espacio que busca.